Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Consumption took me mother and me father got the pox. Me brother drank the whiskey till he wound up in a box. Me other brother in the troubles met with his demise. Me sister has forever closed her smiling Irish eyes. Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again. Kenny was killed in Kilkenny, and Clare she died in Clare. Tip from Tipperary died out in the dead year. Shannon jumped into the river, Shannon back in June. Ernie fell into the Ernie. Mis queridos amigos, bienvenidos a su canal Entre Copas y Humos, amigos. Es un gusto que estén por acá otra vez acompañándonos en el canal. El día de hoy, amigos, vamos a platicar acerca de los vinos espumosos. Me han dejado sus comentarios y creo, al parecer, les gustó los tips del vino. Hoy vamos a platicar de los vinos espumosos, qué tipos de vinos hay, hay preguntas en cuestión de las atmósferas, las presiones. Vamos a platicar un poquito de estos hermosos, deliciosísimos vinos. Tenemos vinos espumosos, amigos, de diferentes categorías. Las categorías van en relación a la presión que se encuentra en la botella. Tenemos la categoría de los vinos de aguja, tenemos los vinos frisantes, tenemos los vinos espumosos. En relación a cuánta presión existe en la botella, va el nombre que recibe cada uno. Para los vinos de aguja tenemos menos del 1.5 de presión atmosférica. Tenemos 1.5 atmósferas, que es lo que se le conoce, la presión que hay sobre un metro cuadrado de espacio. Estos vinos de aguja tienen menos del 1.5% de presión atmosférica, lo que indica que cuando los tomemos vas a sentir, se les conoce como de aguja porque sientes un piquete, un pequeño picor en la lengua, de ahí que se les denomina vino de aguja. Tenemos como en este caso tenemos a los vinos frisantes. Los vinos frisantes vamos a encontrarlos de hasta 2.5, 3 atmósferas máximo, como lo estipula la denominación de Prosecco. Por ejemplo, los vinos Prosecco deben de estar abajo de 3 atmósferas, por muchas razones. Tal vez la más importante es el costo, porque todos los vinos pagan un impuesto por presión. Si mientras más presión atmosférica tengan, más es el impuesto que se les paga, porque se pueden vender mucho más caros. Por ejemplo, en el caso del champán, vamos a platicar, hay diferentes métodos de elaboración. Los más conocidos son el método tradicional o champenois, que es el que se elabora en la denominación de origen de champán. Vamos a aclarar que no todos los vinos espumosos son champán. Champán es la denominación de origen. Tenemos a la región de Champagne, aproximadamente a 100 kilómetros de París. En toda esa denominación de origen, toda esa extensión de tierra, se les conoce como champán, vino champán. Fuera de la denominación de origen champán, en Francia, tenemos, por ejemplo, los cremant. Dependiendo la zona, por ejemplo, Alsacia, Burdeos, Borgoña, se les conoce como cremant de Alsace, cremant de Bordeaux, etc. Entonces, vamos a aclarar, solamente en la denominación de origen champán se les puede llamar champán. Fuera de la región, aún estando en Francia, se les conoce como cremant. Vamos a platicar del método tradicional. El método tradicional o champenois, que es el más conocido, es el más largo. Por ejemplo, la denominación de origen champán regula que estos vinos permanezcan como mínimo 12 meses con presencia de la levadura. Ahorita vamos a platicar un poquito más. Como mínimo 12 meses, que por lo general llegan a 14, 15 meses, todos los champán. Existen otros vinos espumosos en el mercado, como por ejemplo los españoles. Tenemos al método Cava. El método Cava, según la denominación de origen de Cava, que la vamos a encontrar en España, yéndonos hacia el Penedés, tenemos
la denominación de origen que nos exige como mínimo 9 meses con este reposo. Se le conoce como reposo de lías. ¿Qué son las lías? Es la levadura muerta. Vamos a ver que en la botella se le llama segunda fermentación, el método tradicional o champenois. Tenemos una segunda fermentación en la botella. Se elabora un vino blanco base. Ese vino blanco se rellena, se mete en la botella, se embotella y se le va a agregar lo que se conoce como licor de tiraje. El licor de tiraje realmente es dulce más levadura. Se va a tener la base del vino blanco, se le agrega el licor de tiraje que contiene la levadura. Tapamos con una corcholata, con una tapa de corona y se deja en el caso del champán como mínimo 12 meses, en el caso del cava 9 meses por ejemplo. Y este microorganismo, la levadura, ya lo habíamos platicado. Si quieres saber un poco más de fermentados, te dejo aquí arriba el link para que conozcas cómo trabaja más la levadura. La levadura es un hongo microscópico que en su proceso metabólico, para obtener energía y poder reproducirse, come, por llamarlo de alguna manera, todo el azúcar presente y en su proceso metabólico excreta, vamos a llamarlo así, que es mucho más complejo, pero estamos intentando entender el vino espumoso. Durante su proceso metabólico, este animalito, esta levadura, va a comer todo el azúcar presente y en su proceso metabólico va a generar alcohol y va a generar CO2 o gas carbónico. Como las botellas están tapadas con la tapa de corona, están tapadas con una corcholata, no puede escapar toda esa presión, por lo que se va acumulando presión cada vez más conforme vaya pasando la fermentación. Va a llegar un punto en que la levadura ya no tiene azúcar que consumir y va a morir. Es a lo que se le conoce como reposo de lías o las lías muertas. Se va a empezar a generar una tierrita, un sedimento que es la levadura muerta. Técnicamente se le conoce como autólisis. Mientras más tiempo permanezca el vino en contacto con las lías, más calidad va a tener. Pero estéticamente tenemos que eliminar todas esas lías. Vide de Clicquot, la famosa viuda de Clicquot, ya no el espumoso, champán Viuda de Clicquot. Se sabe que uno de sus bodegueros implementó un método de ir acostando y levantando paulatinamente el vino. Eso se hace en pupitres. Hay unas tipo as, les dejo acá la imagen, donde los vinos se van acostando y se van parando paulatinamente. El bodeguero va dando un tercio de vuelta a la botella para que todas esas lías vayan recorriendo y la botella queda totalmente vertical y se va a formar un tapón de levadura. Este tapón de levadura es necesario por estética eliminarlo. Se congela el cuello de la botella y se hace lo que se conoce como el degüelle, que ahorita vamos a ver el de Napoleón. Se hace este degüelle, se abre la tapa rosca y se expulsa ese tapón de levadura que se formó por la congelación, y la presión de la botella ayuda a que escape ese tapón de levadura. Pero tenemos que rellenar otra vez esta botella y se le agrega lo que se conoce como licor de expedición. En el licor de expedición se agrega otra mezcla más de vino y se corrige el dulzor. Que tanto azúcar tiene este champán, este espumoso en botella, lo vamos a encontrar en la etiqueta como extra brut, sec, demi-sec. Les dejo acá arriba la graduación de azúcar para que la tengamos presente. ¿Esto para qué te sirve? Cuando ves una botella de espumoso y veas que dice extra brut, quiere decir que no tiene prácticamente nada de azúcar, que va a ser un vino seco. De ahí tú puedes escoger que vaya mejor con la comida que vayas a preparar, o simplemente quieras degustar, quieras disfrutar de esta chulada de vinos espumosos. Esto es en el método tradicional o champenois. Entonces tenemos un vino base, se le agrega un licor de tiraje, que es, ya sabemos, vino más levadura, azúcar. La levadura va a estar trabajando, generando ese CO2 delicioso, y durante todo el proceso ya vimos que Vide de Clicquot enseñó, o sus bodegueros dejaron un método cómo limpiar toda esa levadura muerta.
se rellena posteriormente con el licor de expedición, se encorchan con el bozal, porque es importantísimo ese bozal que tolere, que soporte, que le ayude a la botella a controlar toda la presión que hay. Se le atribuye al monje benedictino Dom Perignon, igual que la autoría de champán. Actualmente sabemos que es mito esa carta que le mandó a Luis XIV, donde le decía que había logrado embotellar estrellas, todo ese romance que hay. Pero lo que sí sabemos es que él elaboró el primer caldo, el cuvée, este cuvée, que realmente es una mezcla de uvas. El champán específicamente se hace con 3 uvas, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, 2 uvas tintas y una uva blanca. ¿Por qué el vino es blanco? Te preguntarás. Porque hay un polifenol, hay un químico que le da color al vino, se llama antociano. En la cascarita de la uva tenemos ese químico que se llama antociano o antocianina. Entonces, ¿cómo se hace un vino espumoso? Un champán. Si es uva tinta, ¿qué pasa? Tomas las uvas, se exprimen y el mosto, el jugo de uva que cae, no queda en contacto con las pieles, con el ollejo. Entonces no va a adquirir ningún color ese mosto. Ya después lo veremos en elaboraciones de vinos tintos, vinos rosados. Imagina como una bolsa de té. Esas cascaritas que tienen el antociano, imagínalo como una bolsa de té. Tú toma una bolsa de té de frutos rojos, infusiónala en el agua, infúndela, déjala en agua caliente y se va a ir pigmentando. Si esa cáscara la dejo en el mosto mucho tiempo, se va a colorar bastante. Si no quiero que tenga mucha coloración, la retiro antes, mi bolsita de té la retiro antes, que tiene la antocianina. Así se hacen los vinos rosados, por ejemplo. Para el caso específico de champán, se retiran, no hay ninguna maceración de este ollejo y por eso tenemos un vino blanco. Aunque existen champán rosados o champán tintos, por ejemplo, es raro, pero lo puedes encontrar. Un champán 100% de Pinot Noir, se le conoce como Blanc de Noir. Hay vinos especiales y lo podemos ir platicando poco a poco. Es mucha la información. Ahorita platicamos de método tradicional o champenois, pero por ejemplo en el caso de Italia, en el caso del Véneto, tenemos el Prosecco. El Prosecco es un vino que se elabora mediante el método Charmat. Este método Charmat es una segunda fermentación, no en botella como en el método tradicional, sino en tanques de acero, que se les conoce como tanques de acero isobáricos. Estos tanques de acero inoxidable soportan muchísima presión. Al igual que en el método tradicional, se toma un vino base, se agrega este agregado de azúcar más levadura para que arranque una segunda fermentación, pero la diferencia es que se hacen en tanques muy grandes de acero inoxidable isobáricos, que pueden llegar a estar hasta unos 3 meses y ya tenemos una presencia de carbónico. Es otro estilo de elaborar vinos espumosos que se utiliza mucho en Italia, se utiliza mucho en Alemania, los sekt alemanes, por ejemplo. Entonces ya sabemos que método tradicional o champenois se utiliza para champaña o champán, en la denominación de origen Champaña en Francia. También los españoles utilizan el método tradicional o champenois para hacer el cava. El cava, que como mínimo necesita 9 meses. Hay otros métodos. También se utiliza el tradicional champenois en Italia, pero ya es meternos muy de fondo, que lo podemos hacer. Déjame en tus comentarios si te gustaría conocer más a fondo los vinos espumosos, irnos por regiones. Podemos hablar con expertos de estas regiones. Déjame en los comentarios si te interesa el tema, para que lo podamos agendar. No sé qué te parece, amigo. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo se descorcha un vino espumoso. Necesitamos tener cuidado. Ya mencionamos del bozal, el corcho que nos soporta toda esa presión que hay en botella, y es importante.
Ha habido caso de sommeliers que pierden ojos, que han perdido ojo por una mala manipulación. No le tengas miedo, pero vamos a saber cómo se maneja. Si estás asomándote en el corcho, te puede botar el corcho y puedes llegar a perder el ojo por la presión. Ya sabemos que, por ejemplo, un vino champán puede tener de 7 a 8 atmósferas. Es muchísima presión contenida en una botella. Si lo manipulamos mal, el corcho puede salir desprendido y tener algún accidente. Por eso es importante que sepamos cómo se descorcha. Vamos a ver más adelante el método sablage. Vamos a ver esa hermosa tradición de Napoleón de cortar la botella con un sable. La vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a concentrarnos en cómo se retira el bozal y cómo abrimos un vino para servicio. En este caso vamos a probar un vino de Emilia Romagna, al norte del Piamonte. Un famoso Lambrusco. La uva es Lambrusco y se utiliza mucho para vinos espumosos. Son vinos, vamos a aclarar algo, no hay vinos, en mi percepción, no hay vinos buenos ni malos. Es mucho trabajo tras la elaboración de un vino, es mucho trabajo del enólogo, de todas las personas que están involucradas, todos los procesos en el campo, todo lo que se cuida la planta para llegar a su madurez, de ahí cosechar, llevarla a bodega, todo el trabajo que hay tras de una botella de vino para que cualquier persona llegue a decir este es un vino malo. Realmente hay botellas para pizza, hay vinos para tacos, hay vinos para un excelente corte, hay vinos para una increíble cena o una experiencia inolvidable. Entonces, estos vinos lambruscos son vinos que se piensan para un gusto en general, para gente que vamos empezando en el mundo de los vinos. Son muy ricos, tienen gran cantidad de azúcar residual y no pasa nada. Vamos a probarlos, amigos. Ya vimos que tenemos un bozal, como ya lo habíamos platicado. Ese bozal se tiene que retirar, obviamente. Vamos a intentar siempre tener el dedo pulgar sobre el bozal. Vamos a dar vueltas a nuestro bozal. Retirarlo con cuidado. Quitamos el bozal y automáticamente ponemos nuestro dedo. Esto para ayudarnos a evitar que salte un corcho por ahí. Te puedes ayudar perfectamente con un lito. Tomamos con el hito el corcho, vamos girando la botella poco a poco para evitar el feliz año nuevo. Vamos a dejar que suene, intentar que no se escuche mucho la presión del gas, porque posiblemente estemos en un lugar fine dining y tengamos que cuidar la cuestión del ruido. En tu casa no pasa nada, puedes arrojar el corcho, no pasa nada, como lo hacemos en Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sirve? Vamos a ocupar copa flauta. Estas copas se utilizan. Hay otra copa muy famosa para el vino espumoso, la antigua champañera, te la dejo acá arriba. Se utilizaba ya que Napoleón la mandó modelar en los senos de María Antonieta. Ahí esas cuestiones de Napoleón, de querer tener cerca de sus labios a su amada. Pero esa botella elimina muy rápido, se pierde muy rápido el gas carbónico. Si tardamos tanto tiempo en elaborar un vino espumoso para que se pierda en unos minutos, no tiene sentido. Por eso tenemos este estilo de copas, que es la copa flauta, tulipán, se le puede conocer, que tiene el cáliz más alto. Esto va a ayudar a que la pérdida del carbónico sea menor y dure más tiempo en copa. Por eso lo servimos en este tipo de copas. Hay quien recomienda que se sirven en copas de vino blanco para, a la hora de catar, tener una mayor amplitud de nariz. Si vamos a dedicarnos ya a una cata profesional, vale la pena.
para disfrutarlo en nuestra casa con que tengas una copa tulipán si te quieres ver muy nice. Podemos utilizar la copa flauta. ¿Cómo se sirve el vino? Se sirve en 2 golpes. Vamos a servir un poco para llegar al ecuador. Dejamos que baje un poco la espuma y servimos a 3/4 partes de la copa. Les recomiendo, esta es recomendación personal, las botellas de champán, las botellas de espumosos son más gruesas de lo normal, justamente para soportar toda esta presión que habíamos platicado, las atmósferas. La botella es muy pesada, tiene la base de la botella, hay muchos espumosos que tienen una base prolongada. Esto no es para que metan el dedo en el servicio e intenten servir por querer verse elegantes. No sé si has visto que toman la botella de esta manera y la sirven. Eso es muy poco práctico, la botella es muy pesada. Te puedes lastimar la mano, la muñeca queda mal y créeme que la factura te la pasa el servicio. Después de muchos años de servicio te pasa la factura. Cuídate. Yo te recomiendo tomar la botella, siempre recuerda la etiqueta frente al comensal, tomar la botella firme por la base y es más cómodo para ti servir de esta manera a estar haciendo malabares en la mesa para verte nice. Yo no lo recomiendo. Hay muchas chicas en el servicio, se les dificulta mucho la tarea. Si eres chica, si tú estás en área de servicio, te recomiendo que tomes la botella firme con una mano y perfectamente con ayuda del hito te puedes recargar y terminar el servicio. Si es que no soportas la botella, es preferible, no en contra de la etiqueta. Recomendación muy personal. Ya en sus centros de consumo ya es otro tema, ¿no? Entonces, vamos a servir a 2 golpes. Servimos un poco, dejamos que baje la burbuja y volvemos a servir. No es necesario, no es forzoso que vaya a 3/4, se estila, pero no es forzoso. Imagínate que estás en Cancún, tu centro de consumo, ya lo habíamos platicado, las temperaturas de servicio, es preferible servir un poco abajo de los 3/4, pero que el vino se mantenga a una buena temperatura. Es 1000 veces preferible eso a que el vino se caliente. Acuérdense, para servicio necesitamos de una enfriadera, mitad de agua con hielos y la enfriadera al lado de la mesa. Montamos nuestra botella de vino espumoso con una servilleta, con una servilleta de tela. Cada que la retiremos, sacamos, limpiamos perfectamente y volvemos al servicio. ¿Qué les parece, amigos? Salud por ustedes. Todas esas metas vamos a hacerlas realidad, amigos. Especialícense en el servicio si eres persona de servicio, estás en área de bar, si estás en área de mesa, en cocina, especialícense. Hay que leer. Acuérdense, conocimiento es poder. Vamos especializándonos, amigos, sí se puede. Salud por todas las victorias que vienen para todos y a cumplir esas metas, amigos. Vamos al servicio de Sauvage, a ver qué les parece esta tradición hermosa de Napoleón, que espero la hagan. Mándenme sus fotos a redes sociales, sus videos, con mucho cuidado. Ahí vamos a explicar esta cuestión del Sauvage, amigos. Vamos para allá. Pues bueno, mis queridos amigos, sin más, vamos a realizar el degüelle. Esta costumbre viene con Napoleón. Realmente el degüelle es cortar la botella. Vamos a utilizar la misma presión que ejerce la botella. Ya habíamos platicado hace rato de las atmósferas, toda esa presión que gana la botella por el gas carbónico acumulado. Ya habíamos platicado de la cuestión de las atmósferas.
Vamos a hacer el corte en la parte más débil de la botella, que son las dos uniones. Si se fijan bien, las botellas van a tener siempre dos uniones, dos uniones. Son dos líneas. Tenemos que seguir con el cuchillo sobre esa línea, que es la parte más débil de la botella. Recuerden siempre degollar, siempre que vayan a degollar, hacerlo con vidrio verde. El vidrio verde, por la composición que tiene, no astilla, no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a iniciar retirando el bozal. Una vez que retiramos el bozal, con mucho cuidado, por favor, hay mucha presión en la botella, colocas otra vez tu dedo para que no tengas ningún problema. Vamos a hacer esta costumbre de Napoleón. Napoleón lo que hacía era llegar con sus generales a las casas de champán, tomar su espadín, sacar el espadín, tomar las botellas, y esta era la manera de celebrar de Napoleón con sus generales. Decía que en la derrota lo necesitaba y en la victoria lo merecía. Y voilà, amigos, el corte es limpio, no queda astillado el vidrio, no te preocupes, no va a pasar nada. Toda la presión del gas, toda la presión de ese carbónico va a ocasionar que no queden astillas. Pues bueno, amigos, aquí un poco del degüelle, esta tradición hermosa de Napoleón. La pueden hacer bien con un sable, la pueden hacer con una copa, realmente. El propósito de esto es que no perdamos esa bella tradición de hacer el degüelle, pero para celebrar. Intenten hacerlo en sus barras, inténtenlo hacer en sus casas. Cuando tengan alguna ocasión especial, tomen una botella de champán, hacer un degüelle y salud, amigos. Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Consumption took me mother and me father got the pox. Me brother drank the whiskey till he wound up in a box.